Factores que generan estrés en plantas. Como lo sabemos bien, en condiciones naturales las plantas se encuentran sujetas a condiciones que muchas veces desencadenan un estrés, situación completamente normal, ya que tomando en cuenta que el medio ambiente es muy dinámico y que las condiciones varían, las plantas realmente tienen que desarrollar mecanismos ante este tipo de estrés. Entre estos tipos de estrés encontramos ataque por patógenos, factores ambientales como altas temperaturas, sequía y alta salinidad, ¿no? En este caso nos centraremos más en aquellos factores que determinan la disponibilidad de agua en la planta, como son la sequía y los suelos cargados de sales, ¿no? Altas salinidades en suelo. El agua es sumamente importante en las plantas, ya que ésta juega un papel en la regulación de los procesos biológicos, es importante asimismo en la regulación de los procesos fisiológicos, lo cual resulta lógico ya que ésta comprende entre el 80 y el 90% de la biomasa que constituye el tejido vegetal. Asimismo, esta es un transportador de sustancias, o sirve como transportador de sustancias entre las células y en los tejidos de conducción, como son el xilema y el floema. Además, el agua se encuentra constituyendo el protoplasma, hidratando iones, disolviendo sustancias orgánicas e inorgánicas, así como macromoléculas, almacenada en la vacuola, ya que esta asimismo en este lugar brinda la turgencia que requiere la célula vegetal, por lo cual nos damos cuenta que el agua es sumamente importante dentro de la planta. Potencial hídrico. Cuando hablamos de potencial hídrico nos referimos al potencial químico del agua. Y cuando hablamos de potencial químico del agua nos referimos a la capacidad que posee un mol de agua para realizar un trabajo. El potencial hídrico se encuentra compuesto por la suma de diversos potenciales, como lo son el potencial osmótico, el potencial de presión, el potencial mátrico y el potencial gravitacional. Para cuestiones celulares, como es el caso de la célula vegetal, el potencial mátrico y el potencial gravitacional son descartados. Entonces nos centramos principalmente en el potencial osmótico y en el potencial de presión. El potencial osmótico se encuentra influenciado por todos aquellos solutos disueltos en la solución en cuestión, mientras que el potencial de presión se encuentra influenciado por todas aquellas fuerzas de cohesión y de tensión ejercidas por el agua al desplazarse a través de los conductos vasculares. Los valores numéricos del potencial hídrico se encuentran comprendidos entre el 0 y el orden de los números negativos. Es decir, el agua siempre va a viajar de un potencial hídrico mayor a un potencial hídrico menor. Dentro del movimiento del agua en la planta a través del potencial hídrico, debemos de considerar que entre ciertas alturas, ambos potenciales componentes del potencial hídrico, como son el potencial osmótico y el potencial de presión, regirán el movimiento del agua a través de los tejidos vasculares de la planta, ¿no? Ya que, como conocemos, existe la presión de raíz, la cual se ve completamente influenciada por el potencial osmótico, y ascendiendo de la altura en donde el potencial de raíz influencia el movimiento del agua, se rige más por el potencial de presión. Sabiendo esto, tomamos en consideración realmente entonces que van a existir potenciales hídricos diferentes tanto en la planta como en el suelo y como en el medio ambiente, ¿no? En este caso la atmósfera. Y estos factores son muy importantes ya que determinarán el flujo del agua, ¿no? Es decir, si el suelo tiene potenciales hídricos menores a los potenciales hídricos registrados en la planta, estaremos exponiendo a la planta a una deshidratación. Cosa muy similar en el caso de que los estomas se encuentren abiertos y el potencial hídrico sea menor en la atmósfera en comparación con los potenciales hídricos a través de los diferentes compartimentos celulares de la planta y de los diferentes órganos a su vez.
El movimiento del agua en el tejido vegetal se da básicamente por tres rutas: apoplasto, simplasto y ruta transcelular. El contenido de agua en las plantas puede variar tanto por la hidratación como por la deshidratación, y asimismo también por el contenido de solutos fuera de la planta y dentro de la planta. Dicho contenido de solutos, en el caso de ser elevado en el suelo, puede conllevar a la deshidratación en la planta. Ante estos cambios en las concentraciones de solutos fuera de la planta, el citosol de la célula suele sufrir también un cambio en la concentración de los solutos presentes dentro de la misma, ante lo cual la célula produce un ajuste osmótico. Y dicho ajuste osmótico no es más que el ajuste de la concentración de solutos presentes en la célula, con la finalidad de evitar que estos puedan presentar cierta toxicidad a la mismísima célula, ¿no? El conjunto de estos ajustes osmóticos se conoce como osmorregulación, es decir, el ajuste osmótico en todas las células que conforman el tejido vegetal, en este caso la planta, ¿no? Ya que, como sabemos, al variar el contenido de agua dentro de la célula, muchos metales, muchos componentes inorgánicos, es decir, iones, pueden presentar una concentración alta. En el caso del potasio, del magnesio, del calcio y del cloro, en concentraciones elevadas presentan una dificultad de asimilación, y asimismo estos pueden presentar la inhibición de actividades de enzimas importantes, ¿no? Ya que esta inhibición puede darse por la modificación en pH o por la interacción de dicha enzima con estos metales, ¿no? Ya que al estar más concentrados la interacción se vuelve más probable. Entonces, finalmente, en concentraciones altas, dichos solutos pueden presentar cierta citotoxicidad, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de adaptación y tolerancia en las plantas. La planta tiene mecanismos de adaptación y tolerancia frente a los cambios en el potencial hídrico. Estos cambios involucran el transporte de agua por acuaporinas, el cierre estomático, la síntesis de osmolitos compatibles, el transporte de iones a través de sistemas selectivos y de no selectivos, la intrusión y compartimentalización del sodio. Transporte de agua por acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas intrínsecas de membranas que facilitan la ósmosis por la formación de canales. Las acuaporinas son una alternativa de difusión de agua a través de la membrana cuando la planta está en condiciones de estrés. Estas se encuentran en el tonoplasto y en el plasmalema. Una membrana rica en acuaporinas facilita el flujo intenso de agua a través de las células de la epidermis, de la endodermis y de aquellas que rodean los vasos del xilema. Compuestos osmoprotectores. Los solutos compatibles, compuestos osmoprotectores u osmolitos, son metabolitos hidrofílicos, entre los que destacan azúcares, como son la sacarosa y la fructosa, aminoácidos como prolina y betaína, glicerol, manitol y otros metabolitos de bajo peso molecular. Los solutos compatibles no interfieren con el metabolismo normal de las células. Se acumulan en el citoplasma y en la vacuola, como podemos ver con las flechas rojas en la célula vegetal que tenemos en la imagen. Tienen un papel primario en el mantenimiento de la disminución del potencial osmótico en el citosol y están involucrados en la estabilidad de proteínas y estructuras celulares. En general son varios los efectos de los solutos compatibles en las plantas, como veremos en la próxima imagen. Los azúcares interactúan con las cabezas polares de los fosfolípidos para prevenir la fusión de la membrana. Algunos aminoácidos pueden actuar como osmolitos en la regulación del transporte de iones. Además, tienen efecto en la síntesis y en la actividad enzimática.
De acuerdo con la tolerancia a las condiciones de salinidad en el suelo, las plantas se clasifican en halófitas, aquellas que requieren o toleran altas concentraciones de sales, y en glicófitas, que no toleran la presencia excesiva de estas. La salinidad reduce la capacidad de las plantas para absorber agua, ocasionando una reducción en el crecimiento. La toxicidad debido a la excesiva absorción de cloro y sodio produce clorosis marginal de la hoja, como podemos ver en la imagen de la esquina inferior izquierda. Esto implica una disminución del área fotosintética. La toxicidad de sales también ocasiona la disminución en la síntesis de proteínas, en la conductancia estomática, en la síntesis de la pared celular y en la expansión celular. El desbalance nutricional ocasionado afecta la absorción y el transporte de otros nutrientes, influyendo de esta manera sobre la disponibilidad de zinc, hierro, fósforo, calcio, potasio, magnesio, manganeso, cobre, entre otros. Hola, les habla a Irving Campos Vidal y el día de hoy me toca hablarles sobre equilibrio intracelular del sodio y del potasio. Para empezar hay que hablar sobre la importancia que tiene este equilibrio, y esta importancia es que muchas actividades de enzimas citosólicas dependen de este equilibrio, así como también este equilibrio es el responsable de mantener el potencial de la membrana, como también es el responsable de los transportes de iones, el proceso de división celular y el crecimiento a nivel celular. Hay que mencionar que este equilibrio se da bajo estrés salino, y el mantenimiento de la homeostasis del sodio y el potasio es de muy vital importancia en células vegetales. Y también cabe mencionar que este equilibrio se lleva a cabo en el plasmalema, que viene siendo igual que la membrana plasmática, o sea, la parte que rodea a nuestra célula, que en este caso en el dibujo es la zona de color verde oscuro. Y también se lleva a cabo en el tonoplasto, que es la orillita de la vacuola. Es la que delimita la vacuola con el citoplasma. El papel de las proteínas integrales de la membrana, dentro del equilibrio intracelular, es actuar como transportador, sufriendo un cambio conformacional durante el transporte del ion y operando en contra de gradientes de concentración energizados por gradientes electroquímicos. Y hablando de estas interacciones de iones, es importante hablar sobre los canales selectivos de cationes, de los cuales se han clasificado en 3 grupos. Esto es dependiendo a su comportamiento electrofisiológico y de la selectividad iónica. Primero están los canales rectificadores de la entrada de potasio, que constituyen la vía para el suministro de potasio de alta afinidad en las raíces de las plantas. Los canales, otros son los canales rectificadores de la liberación de potasio, que están presentes en diferentes especies vegetales y así como también tejidos. Estos son altamente selectivos para liberación de potasio en el xilema para transportarlo hacia los brotes de las plantas. O sea que este canal es el responsable de que el potasio pase de las raíces hacia los brotes de las plantas, para así poder llevar a cabo su proceso de crecimiento. Y por último están los canales no selectivos de cationes o de voltaje independiente, que son los que particularmente son más abundantes en el tonoplasto de la célula vegetal y tienen una baja afinidad selectiva para el potasio y el sodio. Los canales selectivos, pero para aniones, juegan un papel importantísimo en la regulación de los gradientes iónicos intracelulares. Y se han descrito tanto en el plasmalema, tonoplasto, membrana de los tilacoides, membrana interna mitocondrial. Y esto se puede observar claramente el por qué en esta imagen están marcando ahí tanto los cloroplastos como la mitocondria, porque tiene que ver mucho con esta parte de los canales selectivos de aniones. Y por último hay que comentar que se agrupan de acuerdo a la forma en cómo son activados. O sea, por medio de la despolarización de la membrana, la hiperpolarización de la membrana o el estiramiento. Y hablando de conductancias aniónicas, se identificaron 2 conductancias aniónicas distintas en el
parénquima gilemático. La conductancia aniónica rápida, que fue relacionada con el transporte de aniones de nitrato y cloro hacia el gilema, y la conductancia aniónica lenta. Estas son las dos tipos de conductancias aniónicas que hay dentro del procedimiento de conducción del parénquima gilemático. Ahora, hablando de los mecanismos de control que son estrictos para la concentración de sodio, tenemos que la compartimentalización del sodio en la vacuola mediada por antiportes de sodio y de hidrógeno está localizados en el tonoplasto. Podemos ver en el tonoplasto está localizado este intercambio que le permite hacer el paso del sodio hacia la parte del citoplasma, abriéndose un canal gracias al hidrógeno. Y también está el transporte de sodio hacia el apoplasto a través de antiportes de igual forma de sodio y de hidrógeno ubicados en la membrana citoplasmática. De igual manera que con el tonoplasto se abre el plasmalema para poder hacer el intercambio de iones y así el sodio poder pasar a la zona intercelular y poder hacer el intercambio del tipo apoplasto. Y por último hay que comentar que esos mecanismos previenen el exceso de sodio en el simplasto de las células vegetales. O sea, es una forma de regular la cantidad de iones sodio de la célula. Otra manera que tienen las plantas para osmorregularse es por medio del flujo iónico. Y el flujo iónico se regula de dos maneras. Por medio del transporte activo primario, el cual es mediado por las ATPasas de hidrógeno, y por medio del transporte activo secundario, que es mediado por canales y cotransportadores. Conclusiones. Al estudiar la respuesta de las plantas frente al estrés ambiental, se reconocen diferentes procesos por los cuales las plantas logran adaptarse y soportar los cambios que ocurren en su potencial hídrico por escasez de agua o salinidad elevada. Y también la osmorregulación confiere a las plantas la capacidad de tolerar condiciones de escasez de agua y salinidad elevadas. No me queda más que darle las gracias a todos los que escucharon esta presentación y espero sea de su agrado. Esto fue todo y hasta la próxima.